Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy vamos a hablar de las artillerías suecas. Sí, de IKEA. Pero bueno, estas están algo mejor construidas. Sabes que vas a una tienda de IKEA y tienes el Halfström, el Krumenshalben y el VK-155. ¿Qué tienen de especial estas artillerías? Bueno, pues está hecho sobre la base de un estreba y luego aparte lo que tienen es el autocargador. Sí, no es un cargador, es un autocargador. Yo cuando las vi dije, uff, tarda mucho tiempo, no lo veo porque, bueno, la verdad es que el tiempo de recarga del primer proyectil son 25 segundos, casi 26. Bueno, la tripulación está muy bien, tienes buen equipamiento y eso te baja. El tema es que es un autocargador, ¿vale? Esperas 25 segundos y se carga un proyectil. Ese proyectil lo puedes disparar. O si quieres esperar, pues tarda otros 21 segundos y medio y carga el segundo proyectil. Puedes hacer disparos de 1, 2 o 3 proyectiles. O sea, tú ves un objetivo, tienes una bala cargada, un proyectil cargado y lo disparas. Y luego vuelta a empezar. ¿Que tienes dos proyectiles? Pues disparas una vez y hace ¡pum! ¡Pum! Con un segundo más o menos de diferencia entre uno y otro. Y si tienes los tres proyectiles cargados, pues disparas los tres. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum! Coño, parece toda la Semana Santa. Con tanto pum pum. ¿Es interesante? Sí, es interesante. Yo hay muchas veces que digo, ojito con los datos porque en papel es muy diferente luego a la partida. Y en este caso es así. Sinceramente yo pensaba que cargaba los tres proyectiles y luego ibas disparando uno, luego disparabas otro y luego disparabas otros, como hace la artillería francesa. Bueno, pues no, esto es un autocargador. Em, Muy importante, si disparas no te muevas. No muevas el cañón, no gires, no hagas nada porque el proyectil se va a donde Cristo perdió la chancla. O sea, al mundo. Entonces, tú disparas y no te muevas. Es una artillería para batir zonas. O sea, eh, sí, es cierto, le puedes dar a un carro, pero digamos que dispara aquí, otro aquí y otro aquí, ¿no? O sea, se mueve un poco. Es muy difícil que los tres disparos vayan al mismo sitio, aunque no imposible. Es fácil si lo tienes cerca, como veréis ahora en el vídeo que he puesto. No, es una derrota, pero se ve muy bien cómo disparan estas artillerías y los 4.000 casi 4.000 de daño que ha hecho. Está muy bien, sí, es divertida, sí, es diferente, sí. Por eso me gusta este juego, en este servidor, porque te da cosas diferentes. Y eso se agradece, esas dinámicas diferentes, porque esta artillería es una locura. Eh, En Europa sí he tenido artillerías y he jugado con ellas, pero es que aquí, aparte de que no están chetadas, o sea, no están bufeadas, no les han cortado los pilindrines, como en Europa. No, no, aquí van a escape libre y te hacen un roto, pero a la voz de ya. A la voz de ya. Sí es verdad que tiene mucha dispersión, evidentemente, pues como prácticamente todas las artillerías, pero se me antoja muy divertida. Sí. Y ahora vais a ver la partida. Eh, Cositas. Penetración 42 milímetros. Sabéis que la parte superior no hace mucho daño. O sea, no hay mucho blindaje. Con lo cual, bueno, está bastante bien. Y un alfa de 1050. Bastante bueno. Cargador completo.
tarda 64 segundos y medio, 3 disparos, 1 segundo entre disparo y un proyectil. Bastante decente, bastante decente. Tiempo de apuntamiento 4,31. Es una artillería, no es un carro no, es una artillería y esto tarda. Yo ahora mismo lo tengo un DPM de 3658. Claro, entre la tripulación que la he metido ahí a full, más los módulos, más tal, pues oye, se nota. Blindaje es cero. Básicamente, esto te tiran una piedra y te parten por la mitad. Movilidad, pues casi 50 kilómetros por hora. Va bastante bien porque le tengo puesto el turbocompresor. Por el resto, pues bueno, hay artillerías mucho más lentas y hay artillerías mucho más rápidas. De todo un poco. Ocultación 14,48. Esto no. La ocultación no es algo que vaya con ellos, porque son carros muy grandes. Observación 354 metros, que no está nada mal. Y 1259 de alcance de la radio, cosa que está muy bien, te coge todo el mapa. Tú estás en una esquina y los compañeros están detectando en la otra esquina, le vas a sacudir. Puedes sacudirle, que eso es otra cosa. Estas artillerías, digamos que no son libres, ¿vale? Que tú las puedas desarrollar. Estas artillerías se desarrollan a partir del LKV, pero habiendo terminado en el proyecto Orbit, cuando tú haces ya el segundo paso. La segunda tirada hacia atrás de líneas ya te desbloquea estas artillerías. O sea que no va a haber muchas. También te digo, 4.500 personas en el test server, que es una barbaridad. Nunca he visto yo esto. Son gente que ya han terminado la mayoría la segunda temporada del proyecto Orbit, con lo cual tienen acceso a estas artillerías. ¿Están chulas? Sí, están bien. Están bastante bien. Yo me he ido directamente al Tier 10, el VK155, porque es mucho más complicado. Aquí los carros son una locura. Los Tier 10 ya ni te cuento. Y los Tier 11 ya, locurón total. Total. Entonces, si tienes el proyecto Orbit, el segundo pase, ya has empezado con él y tienes la segunda línea, tienes acceso a estas artillerías. No, son para desarrollarlo de manera libre. Es como dicen los desarrolladores de aquí, del ESTA. Es un premio. Tanto los Tier 11 como los carros que te dan, como las artillerías. Cuando sacaron las artillerías de asedio, son unos carros que a mí no me gustaron para nada. No me gustaron para nada porque tenían poco alcance, tenías que estar en primera línea, pero además no tenías un buen blindaje. Con lo cual era una estupidez. ¿Dónde está aquí? Tengo el Tier 6 nada más. Es una estupidez este carro, porque no funciona. Tienes que quedarte detrás de los pesados y a menos de 200 metros del enemigo para poder zumbarle. Hombre, dime que haces eso, pero que tienes un buen blindaje para aguantar. Vale, pero es que esto no tiene blindaje, entonces es absurdo. De verdad, absurdo. Y luego cuando han sacado estas, pues he dicho, vamos a probarlas. De hecho, ayer me pidieron hacer que mostrase estas artillerías, que bueno, a mí sí me ha gustado por el juego que te da. Y bueno, pues creo que ha sido un acierto. Creo que ha sido un acierto poner estas artillerías. Están súper chulas. Vamos a verla en la partida que he jugado ahora y vas a ver cómo funciona todo. Un disparo, dos disparos, tres disparos, en fin. Bastante interesante.
Estamos en Frontera del Imperio. Como veis, todos tier 9, 10 y 11. Vale, bien. En la variedad está el gusto. También tener en cuenta de que hay mucho bot porque como no se cierran, digamos, no se cierran los equipos, Lesta lo que hace es que te mete bot para que puedas jugar. Hay veces que eso es bueno y hay veces que eso es muy malo. Porque estos bot, ojito. Bueno, vamos a empezar. A ver, subimos ahí. Vale. T92, HMC. Vale, yo me voy a, digamos, esconderme. Tener buena posición de disparo a los que vienen por J1 y 2, que es por donde va todo el grueso de los pesados. Entonces, bueno, pues para ir probando, pues no está nada mal. En fin, comprobando que puedo darle a casi todo. Ya he cargado un disparo. Ahora estoy cargando el segundo disparo. Ahí ya me pilla un poquito retirado. Pero suelen venirse más hacia esa zona. Donde estoy apuntando. Vale, el Icebar va por ahí. Ya tenemos un 279 y un Icebar. Tengo dos disparos. Puedo disparar o puedo esperar a que cargue el tercero. En este caso el primero lo he fallado, pero el segundo le he sacudido. Vale, ahora vuelta a empezar, a recargar otra vez. El Iceberg ahí no aprende. Te han sacudido, tío, quítate de ahí. A ver, no sé. Es lo normal, lo normal. Ya lo tengo, disparo. Bueno, no está muy mal. Ah, son 25 segundos, 25 segundos, con lo cual, ojito, que sí, que no tarda mucho. Hay otras artillerías que tardan más, de acuerdo. Estamos de acuerdo en ello. Pero, ojo, ahí está. 255. No son disparos muy escandalosos, pero porque estos tier 11 tienen muy buen blindaje. Entonces es bastante dificilillo sacudirles. Bastante dificilillo. Bueno. ah, yo lo que no entiendo, algunos pesados que se han ido por ahí arriba. Eso es algo que no entiendo. Que están en B9. En fin, son cosas un poco rarunas. Tengo un disparo, 400 casi. Ahí tú tienes que ver muy bien si metes un viaje o esperas al segundo disparo. Bueno, se lo cargó el T92. ¿O qué es lo que vas a hacer? Eso tienes que tenerlo muy claro. Es parte de la partida. O sea que ya tengo uno ahí, pues aprovecho. Ahí sí les he sacudido. Lo bueno que tiene esto es que te da mucho juego a la hora de mm, moverte. ¿Qué haces? Lo disparo? ¿Me voy? ¿Qué voy a hacer? O sea, te da que pensar. Espero el segundo disparo, espero a cargar tres. ¿Qué hago? Bueno, pues ahí tienes muchas más opciones por ejemplo, con la francesa, que es un tambor de tres disparos, pero tienes que cargar los tres disparos. Aquí te da la opción de un disparo, dos disparos o tres disparos. Bastante decente. Estoy pendiente del iceberg porque no sé qué es lo que va a hacer. Estaba ahí, eh, se va a su base, se va al paso, viene para acá. ah, en fin, hay muchas variaciones. Íbamos ganando, llevamos empate. Sí es cierto que aquí hay mucha más variedad en las partidas. O sea,
puedes ir ganando y luego te remontan, puedes ir perdiendo, luego remontas, en fin. En eso sí que no nos podemos quejar. También es cierto de que muchas partidas se terminan por paliza, sí, sí es cierto, sí es cierto. Pero bueno, luego hay otras que tú las terminas por paliza. Vale. Ya me he dado cuenta de que el iceberg se ha ido a su base, con lo cual no me va a venir para acá. Pues busco una zona para poder batir todo eso que viene por ahí. Mala zona, porque ahí no le engancho al 279. Veo que el Type 61 se está desmarcando un poquito para ver si viene alguien por ahí, que es bueno. Es bueno. Vale. Al 279 ya se lo han cepillado. Pues de acuerdo. Seguimos empate, sí, no, sí, no. Ah, la artillería sueca se ha cargado al Type y ahora yo voy a... ¿Veis? 2 y 3 disparos. Y me he cargado el iceberg. Uno un poquito adelante, otro un poquito al medio y el otro atrás. Porque bater zonas. Tú imagínate que tienes ahí 3 o 4 carros y bates esa zona y te llevas un buen pico en destrozos. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues ahora tienes el problema de que hay que esperar a recargar. Hay que esperar a recargar. A ver, el VK, ahí está el VK. Pues mira, 300. Que, que no está tampoco tan mal. El T-92 se ha metido ahí, detrás de la loma, y ahí no puedes disparar, ahí estás encajonado. No, no puedes hacer nada. A ver, bueno, ya estaba cargando. Sale el otro, el GPT. Catapum. Pero el T-92 está ahí parado. Vale. Ahí, fíjate, el problema, tenemos a la artillería sueca ahí y el 705 que está entero de Lamero. ¿Por qué? Porque es un bot. Entonces sí, se ha quedado ahí. Y ahora es cuando el T-92 comete un error de bulto. ¿Dónde vas, muchacho? ¿Dónde vas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Para qué sales? Quédate atrás y busca una posición porque tienen que entrar. Coge y se va a lo suyo. Claro, yo ahí a la artillería sueca no tengo para dispararle. La artillería sueca se ha cepillado al T-92. Es que ¿para qué sales? ¿Para qué sales? Es que parecemos tontos. Muchas veces yo digo, pensar un poco. Yo sé que la primera vez duele, pero hay que pensar. Yo me quedo ahí. ¿Por qué? Porque sé que va a entrar. Y como sé que va a entrar, pues me quedo esperando. Encima tengo el cargador completo. Bueno, pues a esperar. Ahí está. Uno, dos. ¿Habéis visto que he movido el cañón? Porque he corregido el disparo. Estaba tirando muy atrás y he corregido un poquito el disparo para poder sacudirle. Y de hecho me lo he llevado por delante. O sea, si yo no hubiese corregido el disparo moviendo el cañón, hubiesen ido los 3 tiros atrás. Pero como lo he corregido, pues he podido sacudirle. Sabéis que son 3 disparos, separados entre un segundo. Si tú mueves el cañón, va a donde tú lo has movido. Por eso le he podido sacudir, porque lo he corregido. ¿Es un poco complicado? Sí, sí, es un poco complicado y hay que cogerle el hilo. ¿Es difícil? Sí. Y de hecho, ahora me es bastante complicado poder ponerme, porque hay mucha gente, pero mucha gente está jugando con las artillerías, con lo cual tardas mucho en entrar. Vale. Sé que el 705 viene, no sé cómo está de vida. Supongo que estará full vida. Pues me coloco ahí porque por ahí va a entrar. Por ahí va a entrar.
Y ya lo único es esperarle. ¿Habéis visto los movimientos de cañón? Cuidado con eso. Eh, eh, el primer disparo se ha ido atrás, el segundo se ha ido atrás. Pues corrijo un poco y le he sacudido de lleno. No es la primera vez. Un EBR también le he sacudido que venía para mí, él muy machito. Y bueno, fue a por lana y salió trasquilado. Pero tienes que hacer estas cosas para entender cómo funciona esta artillería y cómo funciona este cargador. No tengo prisa, me espero. Me espero. ¿Por qué? Porque sé que va a entrar. Tiene que entrar. Si no es por aquí, es por el otro lado. Porque en la zona que está podía haber entrado por el otro lado. Pero bueno, ahí me espero y ya vendrá. Sin prisas. Ahí viene. Uno, dos y tres. 1082. Ya has visto. Ahí no he movido el cañón. Lo que pasa que, claro, este está entero. Y cuando carga, pues adiós muy buenas. Y encima es un bot. Tiene narices. En fin, ya habéis visto más o menos cómo funcionan estas artillerías. Si ves que fallas el disparo, mueves un poquito. Pero ojo, que luego la dispersión es mayor. Si lo tienes muy cerca, como me ha pasado con la otra artillería, puedes mover un pelo para sacudirle. Y si te entra, como me ha entrado el 705, la pena es que ha entrado de lado y de lado tiene más blindaje. Entonces, claro, por eso solamente le he hecho 1000 de daño. Si le hubiese pillado por detrás, que tiene mucho menos blindaje, me lo hubiese puesto. O sea, me lo llevo puesto, sí o sí. Porque si le meto 800 con cada viaje, pues fíjate. Mucho cuidado con mover las artillerías, los cañones. Piensa muy bien qué es lo que vas a hacer. Ten en cuenta la dispersión y que si le has dado una vez, no muevas el carro. El segundo irá más cerca. Si lo tienes que corregir, tienes nada, milisegundos para poder corregir un poco y que uno de los disparos vaya, como habéis visto con la artillería. Definitiva, no es una mala partida, no es una mala partida. 3800 de daño con esta artillería, 3 muertos. Pues ni tan mal, ni tan mal. ¿Merece la pena? Sí, son interesantes. Son muy interesantes por la mecánica del autocargador que tienen. Una muy buena tripulación, muy a full, buenos módulos y paciencia. Y probablemente te salgan buenas partidas con esta artillería. Luego está que te dejen, claro, eso ya es otra historia. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.